La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia El dolor espiritual con la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso. Bienvenidos. Encantadísima de estar con ustedes y de compartir este tema que es muy especial. Digamos que es una de las formas en las cuales a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores, a través de sus capacitaciones, a través de este manejo del curso del dolor, este curso que se hizo sobre manejo del dolor y que ha tocado distintos aspectos, este tema del dolor espiritual nos convoca como seres humanos, nos convoca a hacer una reflexión como cuidadores, como personas cuidadas, como seres humanos, como las personas que estamos en esta existencia, en esta vida y que vamos trasegando y que vamos viviendo todas las etapas que tenemos que vivir y todas esos caminos que tenemos que recorrer. El tema del dolor es un tema muy especial porque causa mucha sensibilidad, porque cuando no es nuestro dolor físico, psicológico, biológico, físico, biológico o espiritual o como lo hemos llamado de distintas maneras, cuando no es el nuestro, nos convoca a pensar en el dolor de otro. Y al pensar en ese dolor del otro, comienza algo que es muy importante en la reflexión de cada uno de nosotros y es qué tanto de eso que nosotros estamos interpretando como dolor en el otro es nuestro dolor. Me explico. Muchas veces, en todas las circunstancias de compañía, de relación, de acompañamiento, hay muchas cosas que estamos reflejando al otro, que es nuestro sentir, es nuestra percepción, y en esa forma de hacerlo nos olvidamos de preguntarle, de dar el espacio para que la otra persona o el otro que estamos acompañando, con el que estamos relacionados, exprese claramente lo que siente y cómo lo siente. Por eso es tan importante, en este caso, cuando hablamos de dolor espiritual, ser aún todavía más cuidadosos en ver y en delimitar las circunstancias de las cuales yo voy a sentir por ejemplo, sentir mi dolor, saber que estoy sintiendo un dolor espiritual o saber que esa otra persona también está siendo afectada. Cuando nosotros tratamos de etiquetar, en este caso, el dolor espiritual, estamos hablando de esa forma que es mucho más profunda, que es más interior, que es más de cada intelecto, de cada forma de pensamiento, de cada creencia que afecta nuestra vida y que nos hace sentir o conectados o desconectados. Dentro de todas las definiciones que se han hecho, que se han asimilado en este curso de lo que es el dolor, de ese impacto, de esa sensación, de eso que no me deja en paz o que me duele en el cuerpo, el dolor espiritual causa mayor atención porque requiere de nosotros digamos, como un abandonarnos de lo nuestro para poder ayudar y colaborar al otro. ¿Cómo sabemos que tenemos un dolor espiritual? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos enfermos espiritualmente? ¿O cómo sabemos que la otra persona puede estar también? Llamamos enfermedad como un síntoma, como un padecimiento de ese dolor espiritual. ¿Sí? Hay muchas cosas, como lo que ustedes vieron en la parte del dolor psicológico, que está afectada directamente por la psique, por el intelecto, por la mente, que afecta muchísimo la parte física, que produce cansancio, que produce dolor, que produce limitaciones. En ese orden de ideas, cuando yo voy sintiendo, cuando el ser humano va sintiendo todas esas cosas, va sintiendo emociones que se van enraizando cada vez más, que van causando muchísimo más, digamos,
dolor, más sufrimiento y que a veces impide evolucionar o mejorar en esas condiciones patológicas que se tienen y entramos a formar parte o a entrar en ese ser humano que ya está pensando o que está sintiendo, más allá del dolor físico, una especie de tristeza profunda, de algo que se manifiesta como con una apatía, con una no comprensión que a veces es difícil de abordar por nosotros. Entonces, cuando ustedes estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas que hemos vivido una cantidad de tiempo, una cantidad de experiencias, entre ellas unas más productivas, más positivas y en algunas negativas en el sentido de que de pronto no las hemos podido superar o que han sido unos errores que se han cometido y que no han sido remediados de alguna manera. En cada etapa de la vida, especialmente en la etapa mayor, hay mucha reflexión, hay muchas formas en las cuales los seres humanos estamos continuamente evaluando lo que hicimos, haciendo como un recorder de esas cosas, así estemos, digamos, afectados por alguna patología. Entonces, en esa reflexión, a veces vienen recuerdos pasados que no son tan favorables y digamos, han dejado huella en la persona. Entonces, de ahí que es tan importante que cuando nosotros estemos acompañando, estemos cuidando o estemos haciendo atención a otra persona e incluso estemos autocuidándonos, digamos, haciendo esa autorreflexión, seamos capaces de discernir, seamos capaces de diferenciar qué es aquella cosa que nos está dando tan duro y que no nos permite salir adelante. Entonces, aquí en este momento que estamos hablando de lo espiritual, necesariamente entramos en el campo profundo de ese sistema de valores o de creencias que he recibido a través de mi vida y que me ha fortalecido para salir adelante. ¿Cómo creo? ¿En qué creo? ¿Cómo he llevado mi vida? ¿Cómo he superado? ¿Cómo he acompañado mi vida con acciones y con comportamientos, con formas que me han dado un resultado y que en este momento puedo estar, por supuesto, siempre agradecidos de tener una vida, agradecidos de tener una existencia, agradecidos de haber tenido unas relaciones, agradecidos de haber tenido cosas materiales, agradecidos de tener, porque si ya estamos en este momento de la vida, si esa persona que estamos es mayor, o nosotros somos mayores, es porque hemos caminado hasta ese momento. Entonces, en ese orden, cuando yo estoy sintiendo que algo va en contra de mis creencias, cuando estoy dividida entre una duda, dividido entre una duda grande sobre qué es lo que puede pasar, sobre qué es lo que no estoy entendiendo en este momento, me produce a mí un desasosiego, me produce una cosa que no me calma o que no me lleva a ninguna parte. Hablar del sentido de la vida, hablar de decir qué sentido tiene llegar a los 75, a los 80, a los 85, a los 90 años con unas capacidades limitadas, porque es definitivo dejar en claro que la naturaleza humana, la condición humana tiene límites biológicos, que puede llegar hasta mucha entrada a las edades con autovalencia, con raciocinio, con ciertos manejos todavía de vida que aunque son más lentos, sí son más sabios, sí son más, han visto la vida desde un punto de vista. Entonces, cuando yo estoy viendo ese significado de la vida, cuando yo estoy
estoy reflexionando sobre lo que está pasando y siento que en mi vida me faltan cosas, que no me siento bien, que tengo odio, que tengo angustia, que todavía tengo demasiada ansiedad, que hay muchos apegos, y estoy hablando como si fuera yo para que sea más fácil interpretar esto, es decir, si yo como persona hago el análisis y siento que en mi vida todavía hay mucha rabia, que hay mucho apego a las cosas materiales, que me produce demasiada ansiedad cada día, cada momento que pasa, que no estoy tranquilo a esperar, a asimilar estos nuevos conocimientos, estos nuevos aprendizajes de vida, empiezo a entender que tengo algo espiritualmente que necesita más fortaleza. Esto es equivalente a decir que cuando nosotros como cuidadores o como personas que manejamos algún aspecto de la salud, vemos cómo las enfermedades sean muy, digamos, sean agresivas, unas veces más agresivas, sean en deterioros progresivos más rápidos, son más violentas, es cuando encontramos personas que sí, se sienten muy solas, muy aisladas y que les falta mucha conexión con Dios, con una creencia, con unos valores y que de pronto todavía están peleando con cosas que no han entendido, que no han comprendido. Es mucho más profundo, es necesario por parte de nosotras las personas como acompañantes saber que cuando estamos en esa presencia con esta persona, con otras personas y con nosotros mismos, necesitamos aprender, necesitamos seguir estudiándonos, necesitamos seguir conociéndonos, necesitamos otras experiencias y más experiencias, y que si la vida nos tiene en estas edades es porque nos falta vivir algo. Entonces, en esa comprensión partimos para comprender nuestros estados de salud. Comprendemos nuestros estados de salud y tratamos de comprender e interpretar el estado de salud de otro. Me explico. Hay personas a las que cuidamos que son difíciles, sean nuestros padres, sean nuestra pareja, sean incluso un amigo, sea una persona ajena sobre la cual estoy cuidando, que son difíciles, que les cuesta trabajo manejar su genio, que todavía tienen unas condiciones, digamos, de agresividad muy fuertes, que no comprenden, que no tratan de llevar las cosas con mayor armonía, a pesar de que se saben que no se puede hacer más, que no se puede uno mover igual, que se puede aprender a mover, pero que lo debe hacer y comprender que se trata de una nueva forma ralentizada, y eso hace que su mente siga repitiendo cosas que le duelen, cosas que lo martirizan. La repetición, por ejemplo, de que ya nadie me quiere, de que estoy aislado, de que no puedo hacer estas cosas, que por eso es mejor abandonarlas, en unos pensamientos que son, digamos, no favorables, negativos, y que impiden que se disfrute o se tenga una buena calidad de vida o de existencia en ese momento. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay muchas cosas que afectan del entorno, de la vida misma que ha tenido esa persona, de su personalidad, que le hace difícil entender cómo está pasando por estos momentos, que se vuelve dependiente, que esa dependencia va aumentando. Y no solamente en personas mayores, sino en personas que vamos necesitando o que van necesitando ayuda de otros. Esto es, por supuesto, para comprender muchísimo más el universo de los cuidadores, el universo de esa persona que da tiempo, que da espacio, que da presencia, que da su cuerpo, que da su tecnología humana para que otra persona tenga una existencia o pueda seguir viviendo. Entonces, de ahí que cuando yo le decía que al principio que yo debo saber
que yo debo prepararme, que yo debo estar más sana para tener menos angustia, para tener menos ansiedad, para tener más paz, para poder manejar con benevolencia, con paciencia este caso de atención, este caso de atender a otra persona, implica que debo conocer que esto no es un proceso que yo digo, ya, aprendo y ya no tengo ninguna afectación y como ya, esto nada me, yo soy capaz de hacer esto sí, todos los días. No, somos seres humanos, nos afectamos, nos conmovemos, nos frustramos y eso a veces, si no es manejado, la mayoría de las veces, si no es manejado, si no es comprendido, si no es procesado, nos va a llevar a tener una vida como cuidadores o una vida personal bastante desesperanzadora, bastante cansada, bastante compleja para poder ayudar a los demás. Entonces, buscando esos significados de esperanza, esos significados de por qué se está viviendo esta situación, debemos hacer una continua reflexión, una continua acción de nuestros pensamientos, buscar un equilibrio entre cuerpo, mente y el espíritu, o sea, toda esa energía motivadora que mueve la vida para que estén equilibrados lo máximo posible. ¿Cómo sabemos que cuerpo, mente y espíritu están equilibrados? Cuando se manifiestan a pesar de una enfermedad física con tranquilidad, que buscan la paciencia, buscan la esperanza, saben que eso que está pasando llega a un lugar, es un proceso, y temas de todos los tipos, de cómo esta enfermedad o cómo esta situación de mi vida estos años me da un futuro, me da un presente más o menos viable, nos permite saber que estamos equilibrados. Cuando las personas, y que es una de de los síndromes y de las condiciones de las personas adultas, de vivir en el pasado, de estar siempre remembrando lo que yo fui, cómo lo hice, como si quisieran repetirlo, es cuando nosotros sabemos que hay un proceso que hay que cumplir, que hay que acompañar para que se vaya haciendo un pasito más hacia adelante, que se lleve un paso más hacia esa conciencia de este presente que también es valioso, que también tiene oportunidades, que también se disfruta. Esto cuando estamos hablando de una persona que no tenga una patología, una enfermedad diagnosticada y que sin embargo, aún en esas circunstancias, nosotros podemos ayudarla a traerla en ese agradecimiento, en esa posibilidad de saber por qué está viviendo eso, para qué lo está viviendo y hacia dónde trascenderá ese proceso. Créanme que no es una cosa que uno aprenda de un día para otro, que necesita que nosotros tomemos conciencia clara que este tipo de diagnósticos sobre dolores espirituales, de diagnósticos sobre incluso aspectos psicológicos, se tienen que tratar con mucho respeto, con un acompañamiento, digamos, en el caso de la medicina o en el caso de lo posible, o de todas esas ayudas que podemos recibirlas, tratar de reorientarlas y tratar de aplicarlas. Eso se hace a través de muchos canales, de lo que ustedes hacen, por ejemplo, con sus capacitaciones, y se hace con un sentido profundo de trabajo. Cómo se trabaja en lo espiritual, cómo se trabaja en este tipo de respetar esa creencia, de conducir a una persona hacia su paz y hacia su tranquilidad, con un trabajo continuo, con todos esos instrumentos que nos da el intelecto y con un tiempo para nosotros mismos. Cada día debemos dedicar un tiempo para nosotros,
para saber en qué estoy, qué es lo que voy a hacer, por qué lo estoy haciendo, qué me motiva, qué me cambia, qué me produce, en qué me estoy sintiendo intranquilo para poder haciendo ese análisis, trabajar diariamente y mejorar esas condiciones. Créanme que este tiempo poquito que se dedica a uno a su reflexión, a su pensamiento, a su forma de ser, a sus valores, le va a dar una fuerza interior, una fuerza esencial que le ayuda a entender a esa otra persona y por supuesto hace muy llevadera toda este diario vivir que no es tan fácil, que a veces nos reta, que nos lleva sobre preguntas nuevas, que nos lleva sobre aspectos de repetición, aspectos de rutinas que a veces no son tan fáciles de hacer, pero que si nosotros sabemos que estamos acompañando a alguien en su vida, en su calidad de vida en este momento, pues nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender cada día más por qué ese significado de cuidar la vida o de acompañar la vida para dar paz, consuelo, fortaleza, y para darnos a nosotros también paz, consuelo y fortaleza. ¿Cómo sabemos que digamos que si hay una señal clara de cómo nosotros nos podemos sentir afectados espiritualmente es porque diariamente vemos mucha crueldad vemos mucha crueldad de los humanos con los humanos y eso nos produce mucha impotencia. Sentimientos como los que vivimos diariamente o que pueden vivir de que otro no colabora, de que otro no ayuda o que otro maltrata a otro, significan cosas y sobre todo que lo afecten a uno tanto de sentirse tan apachurrado que no pueda salir adelante, implica que necesitamos trabajarnos espiritualmente. Porque hay una cosa que es clara, sobre nosotros hay algo mucho más grande. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros somos simplemente instrumentos dentro de todo este proceso de acompañamiento, dentro de todo ese proceso que es la vida. Si hay un dolor que nos acaba, que no nos permite pensar, como lo hablábamos creo que en alguna de las sesiones anteriores en este curso, porque el dolor nubla la mente, el dolor no deja hacer cosas porque lo pone a uno en situaciones no deja pensar. Cuando nosotros sentimos eso, que ya no podemos pensar, que estamos demasiado agobiados, que estamos frustrados, que nos parece que incluso nos parece que la otra persona no está colaborando, que no hace, que no me entiende, que es muy terrible, ahí es cuando usted tiene que pararse a decir, pare. ¿Por qué? Porque usted como ser humano apenas tiene una limitación, apenas tiene una parte de sí que está colaborando, pero tiene que respetar ese otro dolor, dejar que esa otra persona encuentre por sí misma también los instrumentos necesarios para salir de ese agobio, de esa agonía, de esa desesperanza. Nosotros podemos ser muy, 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 digamos, colaboradores y para eso vamos a necesitar palabras que no siempre son las que hemos usado a veces con mucha frecuencia, sino otras nuevas palabras, unas nuevas preguntas, unos nuevos acompañamientos e incluso entender cosas como qué es la oración o cómo se ora con esa persona con la cual le estamos pidiendo su calma o estamos pidiendo que su alma se calme, que nos pueda transmitir lo que necesita y nosotros podemos colaborarle. Entonces, superar esa percepción de crueldad de los demás para ponerla en un oficio que se vuelva función de ayuda es uno de los grandes retos de todo cuidado, porque es un dolor individual, es un dolor que significa para otra persona cosas distintas para usted
Entonces, tenemos que ponerlo como en un plano intermedio para que esto pueda superarse y pueda ayudarse. Cuando nosotros hacemos al final de nuestro día, al final de ese final y sabemos que se ha hecho todo lo posible, que se han aplicado y que he dado, digamos, lo mejor de mí, he dado los instrumentos, los elementos para poder acompañar a ese otro y nos sentimos por lo menos satisfechos, ahí estamos caminando por un sendero que es saludable y que es sano. No debemos abandonar nuestras creencias y nuestros valores en la medida que estemos conectados con ellos, porque eso hará que suframos menos desde la parte espiritual. Entonces, comprender que los seres humanos tenemos límites es muy importante. Como seres humanos tenemos un alcance, tenemos, digamos, hasta un momento en el que podemos colaborar, en el que podemos hacer cosas. Si nosotros creemos que eso no es así, que que tenemos que hacer muchas más cosas, haga un pare, reflexione, porque no somos todos poderosos, pero sí podemos suministrar esa ayuda a esa persona o buscar una ayuda para nosotros. En las peticiones y en las preguntas que dejaron la vez pasada, en la que tratamos de hacer esta sesión, eh, decían qué consistía ese dolor espiritual, dónde lo podríamos poner o dónde lo podríamos sentir. Pues como ustedes lo han visto a través de de todo lo que hemos aprendido, el dolor se siente en todas las partes del cuerpo. En todas las partes se puede somatizar, puede aparecer, puede ser un gran dolor intenso, un dolor que recorre todo el cuerpo, o ese gran dolor del alma, esa alma que a veces no alcanza a entender lo que está viviendo. Ella entiende lo que está viviendo, pero el cuerpo no deja. En eso estamos hablando como de apegos, es decir, cuando nos apegamos cuando uno está con una enfermedad, cuando por eso los médicos te dan un diagnóstico, te muestran unos síntomas, te muestran algunas cosas de lo que te puede pasar y tú vas viendo ese proceso y ese camino y la persona lo va viendo y ese camino. En cuanto haya una aceptación, no de que tiene que pasar eso, sino de que algo está pasando, de que hay posibilidades de llevarlo de la mejor manera posible, de encontrar esa conexión, encontramos el camino y el alma está en conexión para hacernos entender que somos unos seres finitos, que se nos presentan tareas en la vida que debemos cumplir y poco a poco vamos entendiendo todo este proceso. Personalmente, la experiencia con las personas mayores es que a pesar de todas las circunstancias, siempre que se encuentran esos momentos de tranquilidad, esos momentos de oración o a veces esos momentos de silencio, se alcanza a conectar con lo que esa alma, ese ser está buscando. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces nosotros o las personas que están alrededor tratan es de hacerle ver o de que haga cosas a partir de la percepción de la vida propia. Dale para adelante, hay que lucharla, no, son palabras que con el transcurrir de la experiencia vamos como dejando de lado para poder saber qué sientes, qué quieres, podemos hacer tal cosa, que proponnos qué es lo que queremos hacer. Y si es el caso, cuando la persona ya está, digamos que esa persona a veces mayor o con alguna enfermedad no puede manifestarlo directamente, sí empezar a leer entre líneas, entre comportamientos, entre actitudes y entre referencias diarias, lo que a esa persona la hace tranquila, le hace poner una sonrisa o una mirada más tranquila
o gestos muy suaves o algo que nos indica que estamos en el camino correcto. Yo sé que cuando estamos con personas con unas patologías como Alzheimer, como Parkinson, donde las cosas físicas, biológicas han cambiado, estas partes son difíciles, porque eso nos como que nos coloca muchos ruidos alrededor para leerla. Por esa razón debemos centrarnos, debemos vincularnos, debemos darnos cuenta y observar, además de esa parte que es física, de atenderlo, de que esté bien, ¿qué más hay allí que falta por hacer de esa persona que quiere hacer y que le produce paz? Muchas de las enfermedades y de las cosas que nos afectan a nosotros parten de esa, digamos, de esa desconexión, perdón, que tenemos con las cosas que nosotros creemos. Temas como la religión, temas como la forma como las personas se comunican, se visten, oran, piden, producen a veces demasiadas afectaciones a las personas, a los cuidadores o a la persona que está cerca a ella. Entonces comienzan como en una especie de ambiente de duda. Es paz. En una familia puede darse mucho eso de que no entiendo por qué es mi mamá, no entiendo por qué mi papá hace esto, repite tanto si sabe que eso es malo. Entonces uno dice, ¿sabe que es malo? No, está viviendo su circunstancia, está viviendo su creencia y en ese orden de ideas lo que tenemos que tratar de ver es qué formas hay de hacer compatible eso que está creyendo, de hacerlo calmar y de hacer calmar y reorientar esa creencia para la que la persona encuentre su camino. No lo sabemos todo, no podemos sentirnos mini dioses ahí, o digo mini dioses porque sería, no sé, si fuéramos dioses tendríamos la oportunidad de hacer muchísimas más cosas, me imagino, sino de esa oportunidad que tenemos de comunicarnos con estas personas que cuidamos, con estas personas que se manifiestan de una manera especial y con las cuales nos conectamos a través de las manos, a través del cuerpo, a través de los gestos y a través de esa convivencia diaria que tenemos. Muchas personas en agonía, muchas personas mayores, muchas personas no han encontrado todavía la manera de conectar todo este proceso. Por esa razón, también deben recibir colaboración en esta parte espiritual, conversaciones, conexiones, maneras para que la persona se comunique y pueda encontrar muchísima paz. A veces estamos muy preocupados porque las personas hagan cosas, recuerden, caminen y todo, pero nos preocupamos muy poco por saber en ese fondo, en esa alma, en esa mirada, en esa vida que se está viviendo, ¿qué más hay por hacer? Interpretaciones como que ya nadie, que las personas son crueles con esa persona, entonces hay que averiguar qué pasó, cómo fue esa persona, por qué no se logra conectar con los otros, porque han sido de alguna manera aisladas y podernos nosotros conectar para poderles ofrecer una ayuda. De la parte más difícil que yo puedo decir en este momento, eh, a través de la experiencia y a través de muchas cosas, es qué difícil, qué difícil es atender a aquellas personas difíciles. Es más, la gente dice, ay, es que esta señora es tan bonita, tan cuidadosa, tan tierna, y siempre es más fácil, ¿verdad? Pero cuando encontramos esas personas más necesitadas, porque de pronto tienen un carácter muy fuerte, porque son, digamos, un poco agresivas, porque usan malas palabras, esas son conexiones que son más difíciles, es allí cuando nuestra alma, cuando nuestro ser necesita más equilibrio, porque sabemos que hay más necesidad.
No solamente la necesidad económica, no solamente la necesidad del alimento, sino una necesidad que va más allá para dar el sentido de su vida y el sentido a nuestras vidas. Eso es tal vez lo que diagnosticaría o diría que hay un dolor espiritual. Claro que es más fácil cuando todo parece como más calma, cuando es fácil, pero cuando hay algo más que está llamando, cuando hay algo más que nos está diciendo que esa persona sufre, siente, lo manifiesta, o a veces no lo manifiesta tan claramente, es cuando tenemos nuestra capacidad, redoblar nuestra capacidad de servicio y entender que nuestra vocación de cuidado es esa. Entonces, sí hay dolores espirituales. Nosotros como cuidadores sufrimos a veces de eso porque vemos desde nuestra percepción que hay muchas injusticias. Tenemos que de pronto dejar una persona porque ya no hay ni la capacidad económica para cuidarla y tenemos que abandonarla y produce una frustración. Eh, como hijos vemos que nos faltan muchas cosas para atender de pronto las necesidades de nuestros padres y que nos falta, o que hay demasiada abundancia de muchas cosas, pero se carece de lo más elemental, que es una buena relación o una palabra de afecto, un abrazo. Eh, hay que aprender a veces a manifestar ese afecto sin exageración, a veces sin tocar a las personas. Hay tantas cosas que entender de los seres humanos para aplicarlos y para calmar su dolor, que es importante. Es difícil, mucho más difícil en procesos de final de vida, porque hay muchas luchas emocionales, hay muchas luchas psicológicas, hay muchas luchas médicas, y a veces una lucha espiritual por pretender extender a veces unas calidades de vida que son difíciles y que a veces la persona misma desde su ser está suplicando que cese, que pare, y hay otros tratando de hacer cosas que no son comprensibles en ese hacer. Entonces, mm, digamos que podríamos tener unas reglas básicas de entender cómo hacer terapia espiritual, y es eh, cada vez aprender más sobre nuestras creencias, cada vez estar más seguros de que eso que creemos, eso que nos da paz, nos da tranquilidad, entender que la vida humana presenta muchos procesos complejos, unos procesos que a pesar de que aparentan ser muy difíciles, son enseñanzas que si estamos ahí es para aprender, para superarlas y para ver qué sentido tiene nuestra propia vida, qué sentido para nuestra alma tiene esto que estamos haciendo, poder equilibrarnos, saber que nada es definitivo, o sea, que cada día tenemos que entrenarnos más, que tenemos que vivirlo, hacer un análisis de lo que estamos viviendo, mejorar los errores, tratar de superarlos para poder ayudar a los demás. ¿Cómo se hace esto? Ojalá con una conciencia de conocimiento. A veces queremos saber muchas cosas, queremos hacer de todo, y no nos damos cuenta que la vida nos ha enseñado que en cada paso nos hemos encontrado con gente, nos hemos encontrado con momentos que son difíciles y que podemos superar y que podemos aprender y pasarlas, que no somos los dueños del tiempo, no somos los dueños del espacio, pero sí somos quienes lo podemos administrar y manejar de la mejor manera posible. Entonces, todos debemos saber que en nuestro interior existe una intuición, existe un algo, existe un amor desinteresado, existe una fuerza muy grande que nos conmueve y nos ayuda para ayudar al otro. Eso es lo que nos hace servidores para los demás, nos hace servidores para nosotros mismos. Ahí siempre siempre se nos refleja y nos dicen del autocuidado. Y eso sí que es cierto. Si tú no cuidas tus emociones, si tú no
Dije, ¿será que yo no estoy pensando bien? ¿Será que le estoy cargando demasiada mente a este pensamiento? Si yo no soy capaz de hacer esa reflexión, paremos un momento para que lo podamos hacer. Cuando nos veamos que estamos como muy dados a criticar, o cuando nos vamos muy dados a que todo lo podemos resolver, de pronto nos detengamos ahí y decimos, hay un desequilibrio aquí, yo debo permitir, debo hacer, debo enseñar, debo participar con otros. Eso nos pide la vida, eso nos pide la cercanía de la muerte, eso nos pide la cercanía de las alegrías, eso nos pide las alegrías mismas. Y no todo puede ser tan dramático, pero tampoco puede ser mm, no responsable. Entonces tenemos que aplicar todas esas cosas que aprendemos diariamente, todo eso que hemos vivido. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que necesita. Tiene que dedicarse a saber qué es lo que necesita. No dejarse uno obnubilar, sino ver cuál es su necesidad, superarla, llenarla, tratar de aprender sobre ella para luego poder darle a los demás. Se siente una superación de la angustia cuando uno ya entrega eso que hace, lo entrega de la mejor manera y abandona para que tenga sus frutos. Es como regar una plantica, regar la planta, entonces la riega lo suficiente para que florezca, para que salga adelante. Si ya le echas demasiada agua, pasa lo que sí, y se puede ahogar. Si no le echas, pasa que se puede secar. Todo el tiempo estamos en estas condiciones. Siempre tratar de ver un poco más allá qué es lo que está pasando. Entonces, a esto se llama recobrar nuestros valores, lo que es valioso para nosotros, nuestra creencia y sobre todo, toda la tecnología de nosotros dispuesta para entender y comprender a los demás y darles ese espacio para poder, si tenemos algo que enseñar diariamente, también tenemos algo que aprender diariamente. Entonces, ahí yo quisiera poder decir, esto pasa, esto no pasa, no. Eh, Cada uno de ustedes vive su vida, cada uno viene singular. Lo que pasa es que si nosotros hemos aprendido alguna cosa, entonces decimos, esto que me enseñaron lo puedo aplicar, voy a tratar de aplicarlo, voy a ver cómo funciona y poco a poco voy haciendo experiencia. Pero los resultados se verán porque cada uno es diferente, porque cada persona que estamos cuidando, porque cada persona de nosotros tiene su singularidad, tiene su forma de pensar, tiene su forma de sentir y de esa manera reacciona. ¿Qué es en lo que tenemos que darnos cuenta? En no andar en desequilibrios todo el tiempo. En eso estamos hablando de todo, de la soberbia, del demasiado miedo, del demasiado angustia, del demasiada indiferencia, eh, sino tratar de que todo sea lo más equilibrado posible, lo que ya sepamos nosotros que está puesto allí para nutrir, para sanar, para trascender, para manejar este proceso que es la vida. Superar las culpas y atender que no existe culpa, sino existe responsabilidad. Y si uno tiene culpa es porque analiza que ha cometido muchos errores y si entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Manejar los errores, mejorar, no cometer errores y empezar a ser responsable de cada cosa de lo que nosotros estamos haciendo. Por favor, si cuidan a sus padres, traten de que sus padres sigan siendo sus padres, no que sean sus vidas lo que ustedes quieran para que ellos vivan. No, nunca olviden que ellos fueron primero y de alguna manera tienen que descubrir dentro de ustedes qué es lo que ellos quisieran, no lo que usted quisiera. Esa es la parte
una parte del desapego que se tiene que trabajar tanto en la relación con los padres, con la relación con los hijos. A veces esa forma de pegarnos impide también el desarrollo natural de la vida, un desarrollo que equivale para cada uno. Nosotros a veces sufrimos por cosas que no tratamos de estudiar, que no tratamos de entender, y por esa razón impedimos que progrese. Piensen muchísimo en eso, piensen en ustedes, piensen en lo que está dentro de ustedes, en lo que quieren hacer y en el equilibrio que pueden lograr. Hasta aquí llega mi intervención. Yo quisiera que por lo menos 2 o 3 cosas o una sola cosa de las que le hablé se quede en su corazón, se quede en su mente, en su reflexión y sea útil para todos los procesos de vida que cada uno de ustedes lleva. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Lucía Ramos Enciso por compartirnos sus conocimientos y experiencias en el tema del dolor espiritual. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para mantenerte actualizado. Ser cuidador integral es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores, siempre a tu lado.